Mi nombre es Aurora Sol. Cumplí 12 años de servicio en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, especializándome en sistemas de propulsión hidráulica. Una vez me consideraron una estrella en ascenso. Alguien que aportaba precisión al caos. Alguien capaz de domar sistemas que otros aún estaban intentando comprender. Hace 3 años, salí de la base Hecho 7 bajo investigación. Un fallo en la propulsión durante una prueba provocó una parada catastrófica del sistema. Y así, sin más, mi credencial fue revocada. Mis certificaciones quedaron congeladas. No hubo juicio público ni confrontación, solo una decisión a puerta cerrada y un nombre firmado al pie del informe. Ese nombre era el de mi padre. El coronel Marcus Sol. El hombre que me enseñó todo lo que se sobrepalanca de fuerza y silencio. El mismo hombre que, sin decir una palabra, permitió mi exclusión del proyecto que yo misma había diseñado desde el plano hasta la construcción. No luché. No entonces. Me dije que la verdad saldría a la luz, que alguien investigaría más a fondo, que la integridad importaría más que la jerarquía. Pero nadie vino a buscar. Nadie hizo preguntas. Mi diseño quedó sepultado bajo revisiones y mi reputación se borró con asintientes silenciosos. Desde entonces he vivido lejos de las bases y las salas de conferencias. Ahora enseño sistemas mecánicos en una escuela de formación profesional en Oregón. El trabajo es honesto, las máquinas más sencillas, los fallos más fáciles de rastrear. Mis alumnos no preguntan por mi pasado. Yo no lo ofrezco. Esta mañana a las 6 mi teléfono vibró con una llamada restringida. La voz al otro lado era concisa y formal. Me solicitaban bajo autorización civil de emergencia. La ubicación, la base Hecho 7. El problema, desestabilización total del sistema en una embarcación clasificada que se encontraba en la fase final de revisión. La solicitud, análisis inmediato de una experta familiarizada con protocolos de turbinas legados. No dijeron mi nombre, pero sabía a quién se referían. No había muchos ingenieros capaces de depurar un vector de refrigeración hidrodinámica bajo parámetros de estrés de combate, y menos aún que hubieran escrito el sistema original. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pared durante mucho tiempo, no porque tuviera miedo de volver, sino porque sabía a quién vería cuando lo hiciera. Estaría allí todavía de uniforme, todavía al mando, todavía vestido con el silencio de lo que nunca admitió. Cuando llegué, el aire en la base no había cambiado. Las mismas puertas de seguridad, el mismo olor a metal y pasillos esterilizados, los mismos saludos cortantes de oficiales que nunca te miraban directamente a los ojos. Pero esta vez, yo no llevaba uniforme. Entré como civil, sin nada más que un pequeño estuche negro y el peso de lo que nunca se dijo. El hangar 3 se veía diferente, pero se sentía igual. Las advertencias parpadeaban en los paneles de control. El equipo de pruebas estaba en pequeños grupos con los hombros tensos. Nadie me notó al principio. Entonces alguien se giró y se quedó paralizado. Varias cabezas se giraron bruscamente. Y entonces se oyó su voz. ¿Quién aprobó su acceso? No le miré. No respondí. Simplemente seguí caminando hacia la bahía de diagnóstico. Cada paso se sentía como pelar tejido cicatricial antiguo del acero. Sabía dónde residía la falla, no porque hubiera estudiado los informes, sino porque había construido el corazón de este sistema, y podía sentir la forma en que fallaba. Detrás de mí, alguien susurró, «Esa no es la hija del coronel Sol». Otra voz respondió, «Ya no lo es». Mi respiración se mantuvo firme. No dejé que me afectara. Esto no era una vuelta triunfal. No era venganza. Era algo más frío, más silencioso. No había venido a demostrarles que estaban equivocados. Había venido a mostrarles que lo que habían borrado todavía tenía pulso, y sabía exactamente dónde empezar a latir de nuevo. La bahía de diagnóstico se sentía más fría de lo que recordaba. No físicamente, sino en la forma en que la gente evitaba el contacto visual, en la forma en que la tensión zumbaba más fuerte que las máquinas. Me acerqué a la consola principal, asentí al técnico que la operaba y solicité la alimentación de telemetría en vivo. La pantalla se iluminó con esquemas, datos de sensores, métricas de flujo térmico y rendimiento del ciclo. A primera vista se parecía a mi sistema original. Rutas de bucle familiares,
cargas de torsión coincidentes, ubicaciones de válvulas reconocibles, pero algo no cuadraba. El ritmo del flujo era incorrecto. Los números parecían correctos, pero se movían como extraños con uniformes familiares. Investigué más a fondo. Los umbrales de presión se habían modificado. La secuencia de refrigeración estaba desincronizada en milisegundos. La válvula de inversión que una vez estuvo después de la cámara ahora aparecía aguas arriba, redirigiendo la presión antes de que se confirmara la estabilidad. Era sutil, fácil de pasar por alto a menos que hubieras vivido con el sistema durante años, a menos que lo hubieras construido. Mis dedos se detuvieron sobre la interfaz. Pedí los registros de edición. El técnico dudó, pero finalmente me dio acceso. Abrí los registros de cambios. Ajustes con fechas de hace 18 meses. Cada uno con su identificador de revisión. Sin notas, sin justificaciones, solo líneas de código reestructuradas como huesos recolocados en el lugar equivocado. La estructura de alarma fue lo siguiente. Busqué la cascada de 6 etapas que una vez consideré mi mecanismo de seguridad distintivo. Había desaparecido. En su lugar, un protocolo genérico de 2 niveles, más rápido, más barato, pero ciego a la inestabilidad. El tipo de atajo que un contratista podría proponer en una revisión de costos. Pero esto no era un problema de presupuesto. Esto era sabotaje vestido con ropa de optimización. Me volví hacia la consola. Los permisos de anulación no estaban marcados. Quienquiera que hubiera hecho esto tenía autorización. No habían irrumpido a través de un hackeo. Habían iniciado sesión como si pertenecieran. Mi mandíbula se tensó. Solo un puñado de personas tenían ese nivel de acceso hace 3 años. Yo era una de ellas, y él también. Mi mente volvió a la firma en la orden de exclusión original, el mismo nombre que aprobaba cada cambio estructural que acababa de descubrir. Marcus Sol. No era solo que alguien hubiera alterado el sistema. Era que lo habían hecho sabiendo exactamente qué sucedería cuando esos puntos de presión se desalinearan. El fallo en el motor de barrera no fue repentino. Fue predecible, casi inevitable una vez que se hicieron esos cambios. Y quienquiera que los hiciera no estaba adivinando. Comprendía el equilibrio. Sabían qué parte mover lo suficiente como para desviar el sistema de su centro. Me aparté de la pantalla y tomé aliento. La sala zumbaba con conversaciones pasivas y frustración rutinaria. Pero debajo de todo, sentí algo más. Un fantasma no de una persona, sino de un sistema que una vez estuvo entero y que había sido fracturado pieza a pieza deliberadamente. Y ahora, por primera vez, no estaba allí solo para consultar. Estaba allí para investigar. La evidencia no estaba en papel. Estaba en el flujo, en el ritmo y en el silencio entre lo que quedaba y lo que se había despojado. Seguí el rastro hasta la terminal de archivo, escondida detrás del laboratorio de diagnóstico secundario. El inicio de sesión todavía me reconocía. Sin alertas, sin bloqueos, solo un pitido silencioso que abría puertas por las que la gente pensaba que nunca volvería a pasar. Busqué por orden de cambio, filtrando los registros de revisión vinculados al sistema de propulsión. Las aprobaciones llegaron rápido. Demasiado rápido. Líneas de autorizaciones sin memorandos de respaldo, sin notas de campo, solo luces verdes con marca de tiempo. Cada una aprobada por el mismo ID, Coronel Marcus Sol. Al principio, no me pareció real. Miré fijamente la pantalla más tiempo del debido, esperando que tal vez estuviera equivocada. Era un fallo del sistema, una credencial compartida, cualquier cosa menos lo que era. Pero entonces encontré el comando de anulación. Hace 17 meses, 3 días antes del fallo de la prueba, se accedió a un archivo del sistema de alerta, se modificó y se eliminó su protocolo de 6 etapas. Mi diseño, mi línea de defensa, desaparecido en una cadena de comandos, reemplazado por algo más simple, menos preciso y menos útil. El rastro de auditoría no mostraba ningún memorando de justificación, ninguna revisión por pares, ninguna aprobación de control de calidad, pero tenía una firma de autorización. La suya. Mi padre no se limitó a ver cómo se rompía el sistema. Lo había vuelto a diseñar para que se rompiera, y cuando colapsó, dejó que todos creyeran que la culpa era mía. Abrí otra carpeta, registros de mantenimiento de esa semana. Uno destacaba.
Un técnico había señalado el aumento de las diferencias de temperatura, había anotado ciclos de flujo inconsistentes y había registrado una anulación manual. No se tomaron medidas, no hubo escalada. Cerrado con una sola línea, el sistema pasó la tolerancia del umbral superior. Sabía lo que eso significaba. Significaba que le habían dicho que mirara para otro lado. Me desplacé hasta los metadatos del archivo. Una segunda capa de acceso mostraba una referencia eliminada. Los registros de copia de seguridad habían sido eliminados, no archivados, no reubicados, simplemente desaparecidos. El sistema había sido esterilizado. Mi mano se apretó alrededor del borde de la consola. No solo me habían borrado del equipo. Me habían escrito fuera del fallo. Habían usado mi nombre para cargar con la culpa, pero cada fallo del que me culparon había sido horneado por otra persona. Me incliné más cerca de la pantalla. Allí estaba el registro de configuración maestro, modificado por última vez la noche anterior a la prueba, de nuevo firmado por Cole ML. 3 anulaciones, 3 desviaciones estructurales, todas aprobadas por un hombre. Mi padre no solo había dudado de mi diseño. Lo había desmantelado silenciosa y deliberadamente. Di un paso atrás, sintiendo opresión en el pecho. No sentí rabia. Aún no. Lo que sentí fue la lenta y fría erosión de la confianza que ninguna disculpa podría reparar. El giro no fue que me hubieran traicionado. Fue que la persona en la que creía que me protegería, incluso en silencio, había utilizado ese silencio para dejarme ahogar. Y ahora, lo único más fuerte que la verdad era la parte de mí que se negaba a permanecer en silencio por más tiempo. La solicitud de acceso fue denegada. No formalmente ni siquiera con una explicación, solo un encogimiento de hombros pasivo y una redirección al último esquema aprobado, el que ya estaba manchado por el fracaso. Así que caminé hasta el extremo más alejado de la bahía de diagnóstico, retiré la cubierta de una pizarra y cogí el rotulador. No expliqué. No pedí espacio. Simplemente empecé a dibujar. El contorno vino primero, refrigerante, flujo, empuje, alineación del vector y amortiguadores de presión. Luego construí hacia adentro, superponiendo profundidad como músculo sobre hueso. La sala no fue notada al principio. Los ingenieros seguían encorvados sobre terminales, susurrando conjuntos de datos de un lado a otro, pero uno a uno, sus conversaciones se suavizaron. Las cabezas se giraron, las pantallas se abandonaron. Podía sentir su atención cambiar sin levantar la vista. Mi mano se movía sin vacilación. Esto no era improvisación. Esto era memoria. Dibujé la cascada de alarma de 6 etapas de arriba a la izquierda a abajo a la derecha, luego esbocé la secuencia de la válvula de inversión con la correcta colocación de la cámara después del amortiguador de empuje. Sin suposiciones, sin segundas pasadas, solo líneas que habían vivido en mi mente más tiempo del que la mayoría de las personas en esta sala habían llevado una insignia. Para cuando llegué al bucle final, un semicírculo que representaba el retraso de la estabilización, el silencio detrás de mí se había vuelto denso. Alguien se acercó. Otro dejó de respirar por un segundo. Podía oírlo. Podía sentir que observaban, no como una audiencia, sino como testigos. Cerré el rotulador, di un paso atrás y dejé que el diseño hablara por sí mismo. No me giré para enfrentarlos. No necesitaba hacerlo. El esquema tenía la autoridad de la que una vez me habían despojado. Cada ángulo era preciso. Cada ruta de flujo probada, no en teoría, sino en la tensión del mundo real que ningún libro de texto podría enseñar. Uno de los ingenieros más jóvenes cerca de la puerta susurró algo lo suficientemente bajo como para pensar que no lo oiría, pero yo sí. Ese no es el diagrama que hemos estado usando. Sonaba más curioso que defensivo, casi reverente. Aún así, no dije nada. Porque esto no se trataba de demostrar un punto. No se trataba de reclamar estatus. Se trataba de recordar lo que habían olvidado. No mi nombre, no mi título, mi trabajo. Y hoy, por primera vez en años, ese trabajo finalmente estaba siendo visto de nuevo. Les pedí que ejecutaran la simulación. Sin modificaciones, sin filtros, solo entrada en bruto utilizando el esquema que había dibujado en la pizarra. Hubo vacilación.
La capté en las miradas de reojo, el nerviosismo cerca de la consola de alimentación, pero nadie objetó en voz alta. El sistema arrancó lentamente escupiendo sus números como una máquina, sin saber si podía confiar en las manos que ahora lo guiaban. Luego llegó la primera advertencia de fallo, un pico en la presión de la cámara. No me inmuté. Ajusté el tiempo del amortiguador de torsión en 8 milisegundos y reduje el retraso de la válvula de admisión en un 3%. El pico se aplanó. Segundos después, el flujo de refrigerante subió demasiado rápido por el vector 3. Me incliné sobre el hombro del técnico principal y ajusté la presión del amortiguador de la compuerta. El flujo se estabilizó. Sin luces rojas. La simulación del motor se deslizó a plena potencia durante 15 segundos ininterrumpidos, luego 30, luego un minuto completo. Nadie se movió. Simplemente miraron las pantallas, viendo números que no habían visto mantenerse estables desde el último fallo. Dejé que el silencio se alargara. No estaba vacío. Estaba escuchando. Uno de los ingenieros junior se inclinó hacia adelante, intentando captar lo que había cambiado. Otro murmuró un código de tiempo como si memorizara el momento en que regresó la estabilidad. Detrás de mí, alguien exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el principio. No sonreí. No necesitaba hacerlo. Esto no era orgullo. Era prueba. Y la máquina no mentía. Nunca lo había hecho. Solo reflejaba la intención de quien se atreviera a darle forma. Ese siempre había sido el punto. Me enderecé y retrocedí de la consola. El técnico principal me miró con la boca entreabierta, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Lo vi en sus ojos. Un cambio. No asombro, no una disculpa, solo respeto. Y tal vez finalmente comprendiendo que lo que una vez se había descartado como demasiado complejo o innecesario había sido lo único que se interponía entre el control y el colapso. El sistema no necesitaba que gritara ni suplicara. Solo necesitaba la voz correcta en el momento adecuado. Y hoy eligió hablar a través de la mía. La habitación era pequeña. Sin ventanas, solo una mesa larga y 2 sillas. Esperé a que cerrara la puerta antes de decir nada. Se paró frente a mí, rígido con su uniforme. No me senté. No pregunté cómo había estado o qué pensaba de las simulaciones. Solo hice una palabra. ¿Por qué? No respondió de inmediato. Miró más allá de mí hacia la pared, como si hubiera algo en ella que pudiera usar como escudo. No me moví. Dejé que el peso del silencio se asentara donde deberían haber estado sus respuestas. Finalmente dijo que era miedo. No a mí, no a la falla, sino a lo que podrían hacer si yo no fallaba primero. Dijo que tenían preguntas sobre mis sistemas. No les gustaba lo complejos que eran. Demasiado independientes, demasiado cautelosos, y le advirtieron que sería él a quien culparían si algo salía mal. Así que se aseguró de que fallara antes de que pudiera suceder a mayor escala, antes de que el escrutinio se convirtiera en algo más permanente. Pensó que si controlaba la caída podía controlar el daño, que pasaría, que me recuperaría. Escuché, pero nada me ablandó. No estaba llorando. No estaba suplicando. Simplemente estaba diciendo la verdad como si fueran logística. Era una estrategia que no había funcionado del todo. Pregunté si creía que nunca me enteraría. Dijo que esperaba que no. Que me iría, me quedaría lejos, llevaría una vida tranquila lejos de aquí. Que no investigaría. Que no miraría los registros ni cuestionaría las aprobaciones. Que seguiría adelante. No grité. No lo llamé como quería. Simplemente lo miré y le dije que no solo me había quitado de un sistema. Me había borrado de él. Luego dejó que la gente escribiera su propia historia en el espacio donde había estado mi nombre. No lo negó. Simplemente se sentó. Hombros encorvados, voz baja, dijo que pensó que me estaba protegiendo, que no sabía cómo proteger al sistema y a mí al mismo tiempo. Me giré para irme. Su voz me siguió. Te merecías algo mejor. No respondí porque tenía razón y porque oírlo ahora no cambiaba lo que había costado. Presenté el informe esa tarde. Fue claro, técnico e innegable.
Cada fallo del sistema, cada desviación del diseño original, cada cambio que condujo al fallo se describió con marcas de tiempo y registros de logs. No incluí emociones. No mencioné nombres más allá de lo que los datos ya revelaban. La verdad no necesitaba comentarios. Se mantenía por sí sola, firme y afilada, como yo había aprendido a ser. Me ofrecieron recuperar mi antiguo título. Un regreso formal al proyecto, autorización completa, pago retroactivo, incluso una declaración pública si la quería. Dije que no, no por amargura, sino por claridad. Lo que había venido a arreglar estaba arreglado. Lo que necesitaba decir se había dicho en código y cálculo, y lo que había perdido no podía ser devuelto con una insignia. Ya no se trataba de rango. Hacía mucho tiempo que no lo era. Vi a mi padre en el pasillo al día siguiente. No habló, simplemente se hizo a un lado. No como un hombre derrotado, sino como alguien que finalmente entendía el espacio que necesitaba y la distancia que permanecería entre nosotros. Dejé la base sin ceremonia. Sin despedida, sin titulares, solo la salida silenciosa de alguien que había hecho lo que vino a hacer y no necesitaba aplausos para marcarlo. Mi vuelo de regreso fue temprano. El cielo todavía está oscuro. De vuelta en Oregón, las máquinas eran más pequeñas. Las apuestas no lo eran. Regresé al centro de formación y cogí mi rotulador como si nunca me hubiera ido. Mis alumnos no preguntaron dónde había estado, pero esa semana escucharon con más atención. Les enseñé cómo respiran los sistemas, cómo se acumula el estrés en silencio antes de romperse. Cómo escuchar, no solo leer. Y cuando uno de ellos preguntó cómo sabía cuándo hablar, le dije esto. Hablas cuando el sistema olvida cómo se siente el equilibrio. Y cuando lo hace no esperas permiso. Lo arreglas. Incluso si nadie te cree, incluso si el precio es alto, especialmente entonces, porque la integridad no se da, se guarda. Y yo ya no la pedía. El taller olía a soldadura y polvo de metal. 8 estudiantes formaban un semicírculo alrededor del equipo de entrenamiento, cada uno sosteniendo un pequeño bloc de notas, aunque la mayoría no escribía. Me observaban ajustar el regulador de admisión en un módulo de turbina de décadas de antigüedad. No hablé de mi tiempo en la base ni del diseño que una vez llevó mi nombre. Nada de eso importaba aquí. Estas chicas no estaban aquí por historias de guerra. Querían aprender a sentir cuando un sistema susurra antes de gritar. Una de ellas preguntó cómo se sabe si una máquina está a punto de fallar cuando todos los datos siguen pareciendo correctos. Hice una pausa, luego giré ligeramente la válvula de presión y retrocedí. Le dije que cerrara los ojos. Que solo escuchara. Todas lo hicieron. Por un momento la sala se quedó en silencio, excepto por el suave zumbido de la turbina que se ponía en marcha. Luego un pequeño aleteo imperceptible a menos que hubieras pasado años escuchando lo que suena el metal cuando duda. Ella lo oyó. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. Les dije, la ingeniería no se trata de control. Se trata de equilibrio. Saber hasta dónde puedes empujar antes de que la estructura te responda. Las máquinas siempre te hablarán. Dije, solo tienes que preocuparte lo suficiente como para oírlas. No lo apuntaron. No necesitaban hacerlo. Algunas verdades no necesitan ser registradas para ser recordadas. Me sorprendí sonriendo mientras volvía a ajustar el módulo. Fue un momento suave, uno que no llevaba el peso de la reputación o la redención, solo conocimiento transmitido sin fanfarrias. En esa habitación, no era una ingeniera militar retirada ni un nombre caído. Era solo alguien que había roto cosas y aprendido a repararlas. Alguien que había estado en silencio durante mucho tiempo. Pero no porque no tuviera algo que decir. A veces el silencio no es debilidad. Es espacio. Espacio para escuchar, para enseñar, para darle a alguien más la oportunidad de hablar cuando llegue su momento. Y eso, más que cualquier sistema que jamás construí, podría ser el legado que perdure. No llamó con antelación. Simplemente apareció una tarde parado en silencio al borde del taller como si no supiera si dar un paso adelante o retroceder. Sin uniforme, sin saludo, solo una chaqueta desgastada y algo pesado en las manos. No detuve la clase. Seguí guiando a los estudiantes a través de las calibraciones,
pero lo vi por el rabillo del ojo, esperando. No imponiendo, no pidiendo, simplemente allí. Cuando las chicas pasaron a la siguiente estación, me acerqué. Abrió la vieja caja de acero sin decir una palabra. Dentro había un juego completo de herramientas de precisión. Sus herramientas, las que usaba para reparaciones de campo, las que nunca me dejó tocar, incluso cuando era niña, escabulléndome a su taller para observar. No dijo por qué me las estaba dando ahora. No tenía por qué. La caja habló por él. Mangos desgastados, iniciales grabadas, piezas que habían reparado más sistemas de los que podía contar. Herramientas en las que se había confiado más tiempo del que se me había creído a mí. Las tomé no con una sonrisa, no con ceremonia, solo aceptación silenciosa. Algunas cosas no necesitan reconocimiento para ser entendidas. Más tarde ese día, saqué una pieza del juego, un delgado destornillador de torsión con los bordes suavizados por años de uso. Llamé a la alumna más joven de mi clase. Todavía estaba aprendiendo a confiar en sus manos, todavía insegura de su lugar alrededor de las máquinas. Se la di sin explicación. Ella me miró vacilante. Solo dije una cosa. Úsala mejor de lo que mi padre jamás lo hizo. Mejor de lo que yo casi no lo hice. Asintió y la sostuvo como si significara algo. ¿Por qué lo significaba? Esa herramienta había pasado a través de generaciones, a través del silencio, el orgullo y el arrepentimiento. Y ahora era suya no como un símbolo sino como algo real, algo destinado a funcionar. Y en ese momento lo entendí. El legado no se trata de lo que construyes para ti mismo. Se trata de lo que pones suavemente en las manos de alguien más y confías en que lo lleven adelante.